Pues bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy, para los que no me conozcáis, soy Enrique Quiero y soy el director del Centro Ruso de la Universidad de Granada, que como ya sabréis, llevamos ya casi 6 años de trayectoria difundiendo y dando a conocer la lengua y la cultura rusa. En el evento de hoy me acompañan en la mesa Nina Kresova, coordinadora del Centro Ruso. Aquí a mi izquierda, no se le ve en la imagen, lo anticipo para los que estéis fuera, y nuestra invitada de hoy, que es Carmen Claudín Urondo, que nos va a impartir, como sabéis, una conferencia sobre el científico Andrei Sájarov. Voy a empezar por presentar a Carmen Claudín. Para aquellos que no la conozcáis, quizás sea una de las mayores expertas en nuestro país en lo que nosotros calificamos como Europa del Este. Ella es investigadora senior asociada del ITOP, Barcelona Center for International Affairs, de la que ha sido directora de investigación y directora adjunta durante varios años. Su especialidad son los temas soviéticos y postsoviéticos, ese ámbito al que nos interesa tanto a todos, y qué objeto de interés particularmente del centro ruso. Y ha viajado, lógicamente, por todos estos países del ámbito que nosotros calificamos de postsoviético. Además, forma parte del patronato del Immigration Policy Group de Bruselas y es miembro del Consejo Asesor de la Oficina Regional de Cooperación y Paz, ROCPE, con sede en Viena, y del Grupo de Estrategia de la Unión Europea en Rusia. ¿Cuáles son sus principales temas de interés? Rusia y Ucrania. Como podéis comprender, dos países de la máxima relevancia en este momento para la Unión Europea, por la multitud, sobre todo de conflictos que se suceden. Maneja varias lenguas, español, francés, catalán, lógicamente, inglés y concretamente ruso, lo cual considero muy relevante para poder comprender lo que pasa dentro de este ámbito. ¿El motivo de la conferencia? Pues ya lo sabéis, aquí se ha anunciado. El próximo 21 de mayo se cumplen 100 años del nacimiento de Andrei Sájarov. Sobre él ha salido publicado en Ideal, en Granada, un artículo que hemos firmado tanto Nina Kresova como yo, sobre su actividad y, en definitiva, resaltar sobre todo su figura como científico, que fue indiscutiblemente uno de los más destacados en la época soviética, y también como elemento decisivo para el uso de la energía nuclear con fines pacíficos, más allá de que contribuyó decisivamente a crear también, como sabéis, la bomba hidrógena y la bomba atómica. Seguramente una de las figuras más relevantes del siglo XX. Así que decirle a Carmen que muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy contento de tenerte aquí. Aprovecho para decir que para mí es importante que es prima hermana de Ricardo San Vicente Urondo, que nos dio recientemente una conferencia también en el Centro Ruso, con motivo precisamente de la conmemoración de la victoria de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Así que es un privilegio tenerte aquí y estamos dispuestos a escuchar todo lo que nos quieras contar a propósito de este personaje tan interesante y tan decisivo para nuestra historia contemporánea. Sí. Te cedo la palabra. En efecto. Pues muchísimas gracias. Quiero agradecer a la Facultad de Traducción e Interpretación de Granada por haberme invitado, por haberse interesado por la personalidad de la persona de Andrei Sájarov y por haberme invitado pensando que yo podría aportar algo sobre eso. Tú dices que el 21 de mayo va a ser el centenario del nacimiento de Sájarov. Eso va a ser mañana. Eso va a ser mañana. Hoy, en Moscú, y esto creo que es una anécdota que me estimula mucho para empezar por ahí,
Hoy en Moscú el Centro Sájarov, que es un centro que fue creado por Elena Bonet, la viuda de Sájarov, tras su muerte, el Centro Sájarov ha intentado montar en una calle céntrica de Moscú una exposición al aire libre, con fotos, fragmentos de textos, algo muy al uso, en honor al centenario de su nacimiento. Montar en una calle céntrica de Moscú, pero hace tan solo un par de días las autoridades de la ciudad han paralizado todo, argumentando que se necesitaba con mucha urgencia esos soportes para las fotografías y los fragmentos, los soportes para otra exposición. Esa en honor de, dicen, del Día de la Victoria y del aniversario de la batalla de Moscú. Este suceso, que parece anodino, a mí me confirma en el enfoque que yo quiero dar a mi intervención. Yo no me detendré en el Sájarov físico y científico, no tengo la preparación necesaria para deciros nada interesante sobre eso. Yo me centraré en lo que le ha definido a él como persona. Algo que muchos han caracterizado como conciencia social de su época. Me detendré en lo que su vida nos dice de su época, o sea, del sistema soviético. Y especularé un poco, porque creo que no hay mucho lugar para especulación, sobre qué le podría pasar en la Rusia de hoy a Sájarov, en la Rusia de Putin. Sájarov muy rápidamente trabajó en una fábrica de municiones durante la guerra y sobresalió en su carrera académica en el campo de la física teórica. Pasó 20 años desarrollando armas nucleares en una ciudad secreta. Una ciudad que no tenía nombre, era un lugar que se llamaba La Instalación. Solo se refería uno a ella con ese nombre. En esa instalación trabajaban y vivían todos los que participaban en el desarrollo de armas nucleares y termonucleares. La ciudad, por supuesto, no aparecía en ningún mapa y estaba rodeada de alambres de púas. El último de sus nombres en clave fue Arzamas 16. Eso para toda la parte científica de su vida. Finalmente, después de dedicar unos años a la investigación sobre fusión controlada, empieza otra vida, la del activismo en defensa de los derechos humanos en la Unión Soviética. Y sobre esta vida es sobre lo que yo quisiera detenerme. El propio Sájarov escribe en sus memorias que estos años 65, 67, o sea, finales de los 60, principios de los 70, esos años cuando empieza su actividad cívica, son los que han marcado, él dice, el punto decisivo de su vida. No el descubrimiento de la bomba, no sus trabajos científicos, el punto decisivo de su vida ha sido el inicio de su actividad cívica. Es decir, el momento en que culmina el proceso interno que le lleva a Sájarov a la ruptura con el sistema soviético. Andrei Dmitrievich Sájarov, encarna al disidente soviético por antonomasia. Es el demócrata liberal más respetado durante la perestroika y después. Sájarov encarnó a la generación, tal vez lo habéis oído, a la generación de los шестидесятники, aquellos que se formaran como estudiantes o acababan sus estudios y empezaban su vida laboral bajo Stalin, pero llegan a la vida activa en los años 60 ya tras el deshielo, la destalinización, y son la gente que, alcanzados los 60 años, ellos
durante la perestroika se convierten en los líderes intelectuales de ese periodo de reforma. Paz, progreso y derechos humanos. Paz, progreso y derechos humanos. Son los tres conceptos que se encuentran en el corazón del pensamiento y la actividad cívica de Sájarov. Como él dijo en su discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz, que fue leído por su mujer, Helena Bonner, porque él no pudo salir, paz, progreso, derechos humanos, estos tres objetivos, estoy citándome, estos tres objetivos están indisolublemente vinculados entre sí. Es imposible alcanzar uno de ellos si se ignoran a los otros dos. Sin embargo, lo curioso de Sájarov es que no fue ni el primer disidente ni el más perseguido o el más castigado. No fue sometido a persecución, por supuesto, él y los miembros de su familia, pero no fue enviado al Gulag, como era la práctica en los tiempos de Stalin, ni al psiquiátrico, como se hacía bajo el reino de Brezhnev. La cuestión es que en el caso de Sájarov, su descubrimiento de la bomba H había hecho de él un científico famoso, no solo ya en su país, sino en el mundo. Y sus denuncias del arma nuclear ya habían trascendido a Occidente. Por consiguiente, además, Sájarov había sido 2 veces decorado como héroe de la Unión Soviética. Era ya, por consiguiente, una personalidad de muy alto nivel. Por consiguiente, el castigo se limitó a un confinamiento domiciliario de varios años en una ciudad cerrada, como era entonces Gorky, lo que es ahora conocido como Nizhny Novgorod, a unos 400 kilómetros de Moscú. Él no fue, por consiguiente, el más represaliado, pero su autoridad moral, que era indiscutible y que nadie le discutió, le viene del hecho que una vez convencido, no dudó en renunciar a todos los privilegios y comodidades de las que gozaba. Cuando Sájarov llegó a la conclusión, y cito, de que los problemas técnicos, militares y económicos los problemas técnicos, militares y económicos son secundarios. Los problemas fundamentales son los éticos y políticos. Cuando él llegó a esa conclusión, no dudó en poner su libertad e incluso su vida en peligro. Sájarov aprovechó su fama para servir de altavoz a los demás disidentes, aquellos que tenían muchísimo menos voz. Le sirvió de altavoz para que el mensaje llegara más lejos, llegara sobre todo al extranjero y diera a conocer lo que ocurría realmente en la URSS. Andrei Sájarov se empieza a preocupar en mayo de 1958 por las consecuencias de su trabajo para el futuro de la humanidad. Tras publicar una serie de artículos sobre los ensayos nucleares. Y entonces ese año plantea por primera vez públicamente la pregunta, cito, ¿qué conclusiones morales y políticas podemos extraer de esos números? De una serie de números que estuvo dando en ese artículo. Como sabemos, logró un éxito parcial al contribuir a la firma del Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares en 1968, tratado firmado por la Unión Soviética y por Estados Unidos. Pero él recalcaba que la política de distensión, la détente, solo podía funcionar sobre la base, entre otras, pero sobre todo, y cito nuevamente, sobre el respeto absoluto en todos los países de los derechos civiles y políticos. Y ahí la alusión a la URSS era transparente. En 1966,
critica públicamente las medidas que toma Leonid Brezhnev, que como sabéis duró más de 20 años, un historiador soviético, Yuri Afanasiev, que fue después muy conocido como uno de los líderes reformistas, caracterizó el periodo de Brezhnev como el periodo del no tiempo, una definición que creo era muy acertada. Sájarov critica pues públicamente las medidas que toma Brezhnev contra los disidentes en 66 y en 1968 escribe un texto también muy importante para sus ideas políticas que se llama Reflexiones sobre el progreso, la convivencia y la libertad intelectual. Este texto se imprimió y se difundió clandestinamente. Fue impreso por Samizdat. Supongo que sabéis todos. Samizdat es aquello que uno edita, publica uno mismo y que a veces se hacía escribiendo a máquina con papel carbón hasta 7 copias de un mismo texto para poder después difundirlo entre los amigos, esos amigos entre sus amigos, etc. Así funcionaba el Samizdat y así se iba difundiendo las ideas de todos estos disidentes. 68 es también, como probablemente recordáis, el aplastamiento por las tropas soviéticas de la primavera de Praga, un hecho que Sájarov ha denunciado de forma muy contundente. Y en el 74, Sájarov organiza una conferencia de prensa en Moscú, a la cual invita corresponsales extranjeros, algo que era un acto que se consideraba de provocación por las autoridades. Invitando a corresponsales extranjeros, en la que advierte en esa conferencia de los peligros que una Unión Soviética hipermilitarizada podría representar para el mundo en manos de una burocracia oficial del Estado. Esto también es una cita textual. Son, como podéis imaginar, todos estos esfuerzos lo que le valen el Premio Nobel de la Paz en 1975, al que le había nominado, de hecho, Alexander Solzhenitsyn, después, tras haber recibido él el Premio Nobel de Literatura en 1970. A pesar de que Sájarov y Solzhenitsyn se respetaban en su oposición al régimen soviético, al sistema soviético, pero desde luego compartían muy pocas ideas políticas. En 1975, el mismo año del Premio Nobel, en otro libro que solo se publica en el extranjero, en mi país y el mundo, Sájarov denuncia otra vez la represión en la URSS y una sociedad que, dice él, ignora la justicia social. Describe la burocracia del partido como un estrato social con infinitos privilegios y define el sistema soviético como capitalismo de Estado. Me llama la atención esta definición de Sájarov del sistema soviético como capitalismo de Estado, porque no sé si alguno de vosotros, la mayoría sois demasiado jóvenes para saberlo, pero la oposición franquista, sobre todo los comunistas, decían que el franquismo, la naturaleza del sistema económico franquista era que era un capitalismo de Estado. Bien, a medida que crece la estatura pública y el apoyo internacional de Sájarov, el régimen aumenta su presión sobre él y monta una campaña mediática de difamación. Aparecen publicadas cartas abiertas denunciándolo, algunas firmadas incluso por colegas suyos, miembros de la Academia de Ciencias Soviética. Los periódicos reproducen cartas falsas, supuestamente de простые люди, gente sencilla, que le atacaban. Ya en la perestroika, Yuri Levada, que es uno de los referentes de la joven sociología soviética independiente, la sociología, como sabréis tal vez,
Era prohibida bajo Stalin, después estaba controlada y muy de cerca ideológicamente, porque el sistema soviético había sobrepasado y resuelto todas las contradicciones. Por consiguiente, la sociología tenía poca materia prima para poder desarrollarse. Esa era la idea fundamental. Yuri Levada, pues, afirma que hasta la perestroika, Sájarov fue uno de los héroes secretos de la URSS. Porque nosotros conocemos muchísimo el nombre y la figura de Sájarov, pero hay que tener en cuenta que con el sovietismo era prácticamente imposible que la gente sencilla, normal y Yuri, supieran casi nada de los debates que podía haber en los círculos del poder o en los círculos de la inteligencia más liberal. Apenas un 6% de personas interrogadas dijo conocerlo en los años 60. De hecho, Sájarov no salta a la fama dentro de la Unión Soviética, a la fama ya conocido masivamente, hasta 1988, casi plena perestroika, cuando él denuncia la guerra de Afganistán como un crimen de la política soviética. Entonces, un 74% de los encuestados declaran estar de acuerdo con esta afirmación. Realmente la guerra de Afganistán y la oposición de la sociedad soviética a la guerra fue un punto muy importante de inflexión en el apoyo que podía empezar a haber para los disidentes. Y finalmente, coherente con su compromiso cívico, Sájarov se presentó evidentemente ya con la perestroika y vuelta a una cierta libertad política, se presentó en marzo de 1989 como candidato independiente a las primeras elecciones más o menos libres al Congreso de Diputados del Pueblo. Digo más o menos libres porque la verdad es que comparado con lo que es la no competitividad actual en las elecciones rusas, incluso en el año 89, cuando aún era vigente el partido único, el Partido Comunista Único, esas elecciones fueron muchísimo más libres porque se pudieron presentar muchos independientes como Sájarov. Desgraciadamente, no sabremos nunca lo que esta etapa de su acción política institucional hubiera podido dar de sí, porque, como sabéis, muere a finales de ese año, a finales del 89. Es interesante saber que, como uno de los legados de Sájarov dentro de la sociedad soviética, ya rusa, que tras su fallecimiento, Yuri Levada explica que a la pregunta de cómo la muerte de este hombre ha influido en la sociedad, más de un 40% de los entrevistados contestaron que su ejemplo decidió a muchos de ellos a lanzarse a la vida política activa. Bien, ¿qué le pasaría ahora a Sájarov en la Rusia de Putin? Yo creo que la simple lógica nos permite pensar que Sájarov, en la Rusia de Putin, seguiría dedicando su tiempo a la defensa de los presos políticos y de los derechos humanos. Pero probablemente estaría habitado por una mayor amargura, viendo que la sociedad de Rusia, no solo la sociedad rusa, sino la de Rusia, todos aquellos que componen los ciudadanos de Rusia, aunque no sean rusos, que esta sociedad ha dejado pasar el tren de la construcción democrática del Estado postsoviético. Yo tengo la convicción de que compartiría la idea que Svetlana Alexievich expuso en 2015 en su discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura. Dijo en un momento dado, en un discurso precioso,
y cito, perdimos la oportunidad que tuvimos en la década de los 90. Se nos planteó la pregunta, ¿qué tipo de país deberíamos tener? ¿Un país fuerte o un país digno donde la gente pueda vivir decentemente? Elegimos el primero, el país fuerte. Una vez más, vivimos en una era de poder. Polina Filipova, que es la directora digital de este centro Sájarov de Moscú, con el cual he empezado, afirma que el legado de Sájarov se está perdiendo en medio de una narrativa cada vez más centrada en conceptos como victoria, guerra, enemigo. De hecho, no deja de tener una cierta ironía de la historia el argumento utilizado para impedir la exposición en Moscú. Sájarov no, pero otra vez la exaltación de una victoria militar sí. Esto explica que algunas de las iniciativas del poder para recuperar la figura del científico, de hecho, desvirtúan las ideas de este. Por ejemplo, el Banco Central está emitiendo una moneda con una imagen del académico, porque Sájarov era académico, pero solo lo relaciona con el átomo. Ni siquiera pone, como el Centro Sájarov había pedido, inscribir detrás de la moneda paz, progreso, derechos humanos, que era la otra, las dos caras de esa moneda hubieran encarnado muy bien lo que era la totalidad de la personalidad de Sájarov. De la misma manera, la vida de Sájarov también está incluida en los planes de estudios escolares. Y las autoridades rusas han programado incluso una serie de eventos mañana dedicados a la figura en las escuelas rusas. Pero al centro Sájarov, el centro que ha creado la viuda de Sájarov, a ese centro no se le permite trabajar ni con los maestros de escuela ni con las universidades, argumentando que el centro cae en la calificación de agente extranjero. No sé si ustedes están familiarizados con el concepto de agente extranjero. Yo me voy a detener un poco aquí porque creo que esta etiqueta requiere una explicación un poco detallada porque realmente está marcando de una manera dramática la vida de la sociedad civil en Rusia. La ley de agentes extranjeros fue adoptada en noviembre de 2012. Requiere que todas las ONGs financiadas con fondos extranjeros, por ejemplo, becas de investigación de la UE, no hace falta que sea una beca Rockefeller, y cualquiera que sea el nivel de financiación, ONGs que estarían vinculadas, según las autoridades, con actividades políticas, definición de las cuales las autoridades se reservan, estas ONGs deben de estar registradas, ellas mismas se tienen que registrar ante el Ministerio de Justicia como agentes extranjeros. Y si no lo hacen, las penas, las multas son enormes. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las ONGs independientes tienen muy pocos recursos en cuanto a financiación local. Por consiguiente, la mayoría de ellas, si quieren mantener su independencia, necesitan sobre todo financiación de fuera. De hecho, esta ley obviamente no tiene otro objetivo sino impedir la existencia de un pensamiento crítico autónomo. El Ministerio de Justicia publica de forma regular y actualizándola muy sistemáticamente en su portal, lo pueden ver ustedes, una lista periódicamente actualizada de esos agentes extranjeros. En esta lista, que yo llamo la lista de la vergüenza, aparecen organizaciones ecologistas de defensa de las ballenas, hasta el prestigioso Instituto Levada, que se creó tras la muerte de Yuri Levada, el sociólogo, ahora el único instituto de estudio de opinión pública
independiente y fiable es el Instituto Levada. Él también está bajo la etiqueta de agente extranjero, o una organización electoral que se llama Golos, La Voz, que es una de las organizaciones fiables que sigue las elecciones en Rusia. O sea, todas aquellas organizaciones de la sociedad civil que sean culturales, directamente más políticas, académicas, todas las que son independientes están bajo esta ley. Pero lo peor de todo es que ahora esta ley se aplica también incluso a personas individuales. Ya no es solo a organizaciones, sino incluso a personas individuales. Ahora voy a citaros unas palabras. Podemos ver cuántos países euroatlánticos están rechazando sus raíces, incluidos los valores cristianos que constituyen la base de la civilización occidental. Niegan los principios morales y todas las identidades tradicionales, nacional, cultural, religiosa e incluso sexual. Están implementando políticas que equiparan a las familias numerosas con las parejas de mismo sexo, la creencia en Dios con la creencia en Satanás. Esto no lo dice un dirigente de Vox. Esto lo dice el presidente ruso Vladimir Putin en un famoso discurso pronunciado en septiembre de 2013. La Rusia de Putin, en mi opinión, se ha convertido en una potencia oscurantista, donde es muy poco probable que un Sájarov se encontrara a gusto. Después de lo dicho, comprenderéis que no puedo sino acabar con una nota más bien pesimista. La lucha que iniciaron Sájarov y los disidentes de su época, disidentes que compartían con él sus ideas sobre la necesidad de establecer el pluralismo político, la libertad de expresión y de manifestación, en suma, el Estado de Derecho, la democracia, esa lucha no ha acabado en Rusia. Sigue siendo vigente y necesita ser apoyada, tanto dentro como fuera de Rusia. No me cabe tampoco ninguna duda de que de vivir hoy Andrei Dmitrievich Sájarov volvería a estar confinado o simplemente encarcelado. Muchas gracias.